El 25 de febrero de 2025, Chile vivió algo que, honestamente, suena como la trama de una mala película de desastres. Un apagón masivo, un mega apagón, dejó a casi todo el país en la oscuridad. Estamos hablando del 98.5% de la población, desde los áridos desiertos de Arica en el norte hasta la lluviosa isla de Chiloé en el sur. Esto no fue solo una pequeña molestia, como que se te caiga el wifi durante el final de temporada de un programa que finges que te gusta. Fue una falla catastrófica que detuvo por completo a una nación moderna, exponiendo lo frágiles que son los sistemas de los que dependemos para nuestra propia supervivencia. El silencio que cayó sobre el país fue, bueno, ensordecedor, un recordatorio contundente de nuestra completa dependencia de un flujo constante e invisible de energía. Las consecuencias fueron inmediatas y, honestamente, trágicas. La oscuridad total no fue solo un escenario espeluznante para una historia de terror nacional, tuvo un costo humano real. Los informes confirmaron que el apagón provocó al menos 3 muertes. Entre ellos se encontraban pacientes electrodependientes, personas cuyas vidas literalmente pendían de un hilo eléctrico. Sus equipos médicos vitales simplemente dejaron de funcionar. Imaginen el terror de esas familias, viendo impotentes cómo las máquinas que mantenían vivos a sus seres queridos se silenciaban. Esto no fue un acto de Dios o un desastre natural inevitable. Esta fue una crisis provocada por el hombre, un resultado directo de decisiones, o la falta de ellas, tomadas por personas en posiciones de poder. El origen de esta catástrofe nacional fue sorprendentemente bastante pequeño. Todo comenzó con un error cometido por una sola empresa, Interchile. Estaban realizando algunos trabajos en sus instalaciones y fundamentalmente no coordinaron adecuadamente sus acciones con el operador de la red nacional, el Coordinador Eléctrico Nacional, o CEN. Es como si un plomero decidiera cerrar la llave principal de agua de todo un edificio de apartamentos sin avisar a nadie, excepto que, en este caso, el edificio era un país de 19 millones de personas. Este error único y localizado debería haber sido un pequeño inconveniente, un problema contenido y rápidamente solucionado. En cambio, desencadenó una reacción en cadena que nadie parecía preparado para detener. El evento paralizó la economía, con estimaciones iniciales que sugerían pérdidas de alrededor de $800 millones estadounidenses solo por ese día. Pero el costo real no se puede medir en dólares. Se mide en la pérdida de vidas, en el miedo que se apoderó de millones y en la destrucción de la confianza pública. Obligó a toda una nación a hacerse una pregunta aterradora. ¿Cómo podía ser tan frágil todo nuestro sistema que el error de una empresa pudiera derrumbarlo todo? La respuesta se encuentra en el propio diseño de la red eléctrica, un diseño que priorizó el beneficio económico de las empresas sobre la seguridad y la transmisión sobre la generación local en la cercanía de los consumos, con resultados devastadores con los que todavía estamos lidiando un año después. Entonces, ¿cómo es que un pequeño error en una parte del país apaga casi todo? Para entender eso, hay que ver cómo está construido el sistema eléctrico de Chile. Piénsenlo menos como una red y más como una única y larguísima columna vertebral. Esta columna vertebral única recorre todo el país, conectando los generadores de energía con las ciudades y pueblos. Toda la energía fluye a través de esta única autopista principal, altamente sincronizada y estrechamente acoplada. Aunque eso pueda sonar eficiente en una pizarra, en realidad crea una vulnerabilidad aterradora. Significa que un problema en cualquier parte de esa columna puede, y lo hizo, viajar por todo el sistema como una onda expansiva. Este diseño es el equivalente eléctrico de poner todos los huevos en una misma canasta, y luego darle esa canasta a un practicante torpe que también está haciendo malabares con motosierras. Cuando la intervención no autorizada de Interchile causó una falla local, el sistema no aisló el problema. En cambio, la inestabilidad se propagó.
Los sistemas de protección que deberían haber contenido el problema fallaron o simplemente no estaban bien diseñados para este tipo de evento. Las corrientes y voltajes en toda la red se volvieron inestables, lo que provocó que las centrales eléctricas de todo el país se apagaran automáticamente para protegerse. Fue un efecto dominó a escala nacional, donde cada pieza que caía derribaba la siguiente hasta que casi toda la red quedó a oscuras. El problema es operar con una mentalidad centralizada, donde pocos nodos sostienen la tensión y el resto depende de ellos. Una perturbación provoca caídas de tensión, picos de corriente y oscilaciones. Al estar todo muy acoplado, el transitorio viaja y puede hacerse masivo. Un operador central, el CEN, tiene la tarea de gestionar el flujo de electricidad a lo largo de miles de kilómetros. Son como un controlador de tráfico aéreo para una única y enorme pista donde cada avión tiene que aterrizar y despegar exactamente al mismo tiempo. Cuando un avión de tamaño decente tiene un problema, toda la pista se cierra. Esta estructura carece de lo que los ingenieros llaman resiliencia, y los operadores no piensan en el dominio del tiempo. No hay cortafuegos ni disyuntores incorporados a nivel regional para evitar que una falla local se convierta en un desastre nacional. Manejar una red eléctrica es como estar haciendo malabares todo el tiempo. Se requiere supervisión y control en el dominio del tiempo. Los operadores deben entender cómo varían las corrientes, voltajes, ángulos delta y potencias instantáneas, y que el sistema está siempre en régimen transitorio. Medir la frecuencia de la red durante una perturbación es un error conceptual. Lo correcto es medir los ángulos y volver al lenguaje clásico de la electricidad: tensión, corriente, tiempo de respuesta, y no culpar a las energías renovables porque no tienen inercia. El verdadero problema es la falta de planificación para integrarlas correctamente. El apagón no fue solo una falla técnica, fue el resultado inevitable de un sistema cuyo diseño fundamental priorizó la economía sobre la seguridad. Fue una crisis de diseño, una falla de imaginación que dejó a todo un país vulnerable a un único punto de falla, una vulnerabilidad que se expuso trágicamente en ese oscuro día de febrero de 2025. En cualquier sistema que funcione, se supone que hay un perro guardián, un regulador cuyo trabajo es proteger al público y asegurarse de que las empresas cumplan las reglas. En Chile, esa es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, o SEC. Su trabajo es supervisar todo el sector. Entonces, cuando el país se quedó a oscuras, todas las miradas se volvieron hacia ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el responsable? Y lo más importante, ¿qué van a hacer para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder? Las respuestas, un año después, han sido profundamente insatisfactorias, sintiéndose menos como una investigación exhaustiva y más como un ejercicio burocrático de marcar casillas. Justo este mes, casi un año completo después del apagón, la SEC finalmente anunció su primera ronda de multas. Le impusieron a Interchile, la empresa que inició el desastre, una fuerte multa de unos 12.500 millones de pesos chilenos. Otras empresas, como las de tamaño decente Transelec y Alfa Transmisora, fueron multadas por fallas en sus sistemas de respaldo. Incluso los miembros del directorio del CEN, el operador de la red, fueron multados personalmente por incumplir su deber de supervisión. Aunque un total de 21.000 millones de pesos, o unos 22 millones de dólares estadounidenses, en multas suena impresionante, los críticos argumentan que es una bofetada que ignora por completo el punto principal. Es como multar a un conductor ebrio por una luz trasera rota en lugar de por el hecho de que chocó contra un hospital. La crítica principal es que la investigación de la SEC fue fundamentalmente defectuosa. En lugar de encargar un análisis forense independiente y externo del desastre, la SEC basó en gran medida sus hallazgos en informes del propio CEN. Sí, el mismo CEN cuyo directorio terminaron multando. Este es el caso clásico del zorro cuidando el gallinero,
o como dirían en Chile, el gato cuidando la carnicería. ¿Cómo se puede esperar una investigación imparcial y profunda cuando una de las partes clave involucradas esencialmente se está investigando a sí misma? Esto plantea serias dudas sobre los conflictos de intereses y la capacidad del regulador para llevar a cabo una investigación verdaderamente independiente. Esto lleva al mayor fracaso de todos. La investigación se centró en errores operativos, no en el diseño defectuoso del sistema en sí. Castigaron los síntomas, no la enfermedad. La CES no ha abordado la vulnerabilidad sistémica, el diseño de columna vertebral única, que permitió que la falla se propagara. Su enfoque parece basarse en papeleo y procesos, no en la física dura de cómo debe construirse una red eléctrica para que sea segura. No ha habido ninguna demanda de un rediseño fundamental ni nuevas normas técnicas de resiliencia, solo multas que las empresas poderosas probablemente tratarán como un costo de hacer negocios. El perro guardián ladró, pero parece no tener dientes. Y, lo que es más preocupante, ningún interés en reconstruir la cerca. Entonces, si el sistema actual es un frágil castillo de naipes, ¿cuál es la alternativa? La respuesta no se trata solo de construir más líneas de transmisión o imponer multas más grandes. Se trata de repensar por completo la filosofía de la red. Necesitamos ahora pasar de un sistema centralizado y frágil a uno distribuido y resiliente. Aquí es donde entra un concepto llamado operación a mínima potencia estable. La idea es simple, pero honestamente, bastante revolucionaria. Diseñar la red para que cada barrio, ciudad o instalación crítica pueda autoabastecerse de energía localmente, al menos por un tiempo, cuando la red principal falle. Se trata de crear islas eléctricas de estabilidad en un mar de caos. Imagina un hospital durante un apagón nacional. Con un enfoque de microred, el hospital podría convertirse en su propia isla autosuficiente. Con un sistema robusto de almacenamiento de baterías en el sótano y controles inteligentes que lo desconecten automáticamente de la red nacional que falla y lo conecten a sus propias fuentes de energía locales, de energía solar, geotérmica o eólica. Esto aseguraría que las máquinas de soporte vital, los quirófanos y los servicios esenciales sigan funcionando sin una sola interrupción. El mismo principio podría aplicarse a las plantas de tratamiento de agua, los servicios de emergencia y los refugios para poblaciones vulnerables, salvando vidas directamente. Este enfoque también cambia fundamentalmente la forma en que regulamos el sistema. En lugar de depender de la supervisión burocrática y el cabildeo corporativo, podríamos cambiar a un sistema basado en métricas técnicas claras y auditables. El trabajo de la SEC sería verificar, en tiempo real, que cada parte de la red realmente puede cumplir con estos estándares de resiliencia. Por ejemplo, un sistema de monitoreo ciudadano distribuido y un control automático de carga, implementado directamente en los puntos de consumo, empalmes o enchufes de 220 volt. La clave radica en referir cada voltaje a una referencia temporal universal, GPS, lo que permite detectar cambios en los ángulos de los voltajes de cada uno de los millones de enchufes de la red pública entre Arica y Magallanes. Un adelanto de fase indica exceso de generación, aceleración, y la acción correspondiente de microcontrol sería conectar carga para frenar el sistema. Si se observa un atraso, la carga debería desconectarse para reducir la demanda. En última instancia, este no es solo un modelo más resiliente, es uno más eficiente. El costo estimado de ese día de apagón fue de alrededor de $800 millones. ¿Cuánto costaría invertir en sistemas de control local y microredes? Es mucho más barato contener un incendio en una sola habitación que reconstruir un edificio entero después de que se haya quemado por completo. El mega apagón de 2025 fue una llamada de atención trágica y costosa. Continuar con el mismo sistema frágil no es solo irresponsable, es una invitación a que la historia se repita. Tenemos la tecnología y el conocimiento para construir una red más inteligente,
segura y resiliente. La única pregunta es si tenemos la voluntad política para hacerlo, antes de que las luces se apaguen de nuevo.